Pues nos está sorprendiendo para bien el Sanse de Jon Ansotegui. Buen arranque en una siempre difícil segunda división que nos deja ya entrever las primeras, bueno, las primeras sensaciones que nos va dejando este equipo, estos potrillos que van sacando distintos nombres y ahora pues toca ver, analizar, ¿no? Un poco mejor dicho, las expectativas con las que partimos después de 4 jornadas de liga con estos chavales. Y nada mejor que ello que hacerlo con Ander Tucha. Arrancamos. Que te puedes ahorrar De repente estaba con en el estadio de años a por todas. Ya no, porque recordar que era nuevo. La pregunta es fácil, directa, sencilla. ¿Tú te esperabas este inicio de liga? Es decir, hemos tenido Zaragoza, Málaga allí y luego Almería y Cádiz en casa. O sea, literalmente son 4 equipos que perfectamente podrían estar en primera división, contra los cuales has sacado un 5 de 12. ¿Tú te esperabas? Quiero decir, porque los resultados sí, lo dicho, ¿no? Se podían esperar. Tú te podías esperar un 5 de 12, no es ninguna locura, pero yo me quiero quedar más igual, o quiero que mejor tú te puedas explayar en el juego, en lo que estamos viendo, en un equipo atrevido, tal, pum, 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 pum. En eso, ¿tú te esperabas esto? Yo creo que me esperaba algo parecido, pero con digamos, 1 o 2 niveles por debajo. Es decir, Ujú. un plan parecido, porque lo primero, la competitividad del Sanse, yo creo que llevamos hablándolo bastante. Se vio, por ejemplo, sobre todo la gente que vio los playoffs de ascenso, se vio un equipo que, dentro de que juega bien, y hay que decirlo también, o sea, era un equipo que evidentemente jugaba bien, si no, no estás arriba, pero sobre todo compites bien. Y yo creo que eso sí que hasta cierto punto se podía trasladar dentro de las dudas que podías tener por el cambio de entrenador, sobre todo, y por alguna baja importante que puede tener. Yo tenía y tengo ciertas dudas sobre el nivel individual de algunos jugadores y cómo eso pues te puede restar, que yo Ujú. creo que es lo que ha faltado un poco estas jornadas, que es que te falte un puntito más en área propia y en área rival, sobre todo, que es donde en estas categorías ya, que son categorías pues ya profesionales, son ultra importantes, donde ya más se nota esa diferencia. Pero ahí también me están sorprendiendo. Yo creo que sobre todo este partido último contra el Cádiz, que yo creo que ha sido el mejor hasta la fecha, donde el Sanse se Ujú. merece ganar holgadamente, donde ya ves un salto importante, quizás no tanto en área propia, que aunque no te generan demasiado, tampoco fue un partido soberbio ahí, pero sí sobre todo cerca de área rival, donde tienes muchísimo acierto y estás muy, muy inspirado. Sí, es un buen primer resumen, Luis, la verdad. No sé tú cómo lo No, la ves, verdad que y sí. aprovecho No, también para además preguntarte tiene. a ti. O sea, Sí, a ver, yo. Está claro, yo no voy a mentir a nadie, yo no he estado viendo los partidos, los he seguido un poco por encima. Y sí que es verdad que el partido de ayer, que es lo que yo había visto en base a números, que es eso, que la Real tenía que haber ganado de sobra y que era un partido bueno en el sentido de ese de que has generado mucho y que no has permitido que te generen, que luego la posesión ha estado dividida, ha estado disputada, pero que luego a la hora de la verdad, a la hora de materializar eso en ocasiones, que la Real pasó por encima hmm, al Cádiz. a ver, Entonces es eso, luego el chaval, el jugador este, Tabatatse, o como se pronuncie, se inventó 2 goles básicamente y ahí se fueron los puntos, pero bueno, que al final es eso. También coincido, los playoffs sí que los vi, o sea, también coincido en que sí que se veía un equipo que sabía competir y cuando un equipo es joven y sabe competir, pues habla muy bien de ese es equipo, que porque yo es que al creo final es que eso, es algo que te puede hmm, pesar. Cuando eres joven es lo que te puede pesar más, yo es creo. que yo creo que está partiendo por ahí la Real, ¿no? Es decir, a partir de la competitividad que yo creo que este equipo desde el año pasado está demostrando en cada partido, yo creo que Jonan Sotegui, que bueno, ya al final es una herencia que él también toma, ¿no? Pero a mí me está gustando especialmente, ¿no? Cómo este equipo no está necesitando excesivamente el balón, está siendo muy ofensivo, muy vertical, lo estamos viendo con transiciones rápidas, lo vimos contra el Zaragoza, ayer también lo vemos en uno de los goles, o sea, estamos viendo un equipo que no se lo piensa 2 veces, que es atrevido y que es vistoso y que es alegre, algo que casi es una novedad en segunda división, Ander. Sí, totalmente. Es que yo creo que al final, por el perfil de jugadores que genera Zubieta, en parte no te puedes permitir jugar a otra cosa. Ya. Al final se suele llevar mucho a que, por ejemplo, es más seguro jugar en largo que jugar en corto. Pero claro, si todos estos jugadores salidos de Zubieta, o la mayoría, están formados y están llevados a tener el balón, empezar a pegar pelotazos a, por ejemplo, un Mariz Currena, que es un delantero de todo, que hace de todo, menos probablemente ganar balones por arriba, no tiene demasiado sentido, No, porque ya, ya. tienes centrales,
pues del cerca del 1,80, que sacan bien el balón y que se sienten cómodos, mucho más cómodos, algo lejos de portería propia que dentro del área, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es consecuente con el perfil de jugadores que tiene lo que ofrece el Sanse, pero claro, de ahí a ponerlo en funcionamiento en una segunda división hay un trecho importante y yo creo que es lo mejor que está haciendo el Sanse, porque yo creo que sin balón, si me están dejando alguna duda, pero con balones que están ofreciendo muchísimas garantías y estamos viendo jugadores como por ejemplo una Chagote, que es verdad que ayer no me termina de convencer su partido, pero viene siendo el titular y Agote el año pasado en primera ref no juega casi nada, es un jugador muy suplente de balda, entonces que también consigas enchufar a jugadores así haciendo un salto de categoría es que tiene muchísimo mérito. Claro, justo era uno de los nombres que iba a sacar a la palestra, una Chagote, que lo que dices tú, el año pasado apenas jugó con un Balda que era un cañón y que es un cañón y con el que es difícil pelear la titularidad. Estamos viendo a Dadie en el lateral derecho reconvertido, porque es que realmente Rupérez ahora mismo no tiene ningún suplente, no sé, igual tú sabes más en el C, en el juvenil que puedes encontrar, pero es que luego fíjate, Mikel Gotti se va con el primer equipo, sale un Gorka Gorosabel que ya lo hizo bien, ¿no? En los playoffs de ascenso, Astiazarán, que me está encantando, la verdad, me parece una de las revelaciones, luego podemos hablar más extensamente de él, Carrera, que también está emergiendo como un gran delantero, en fin, o sea, quiero decir que a rey muerto, rey puesto, pero con la cantera, con la gente de casa como principal virtud, que es lo que igual hace 4 años con Xabi Alonso nos faltó, ¿no? También un poquito. O sea, mantener la esencia. Yo creo que son un poco los dos casi polos opuestos. Es verdad que evidentemente este Sanse tiene fichajes, evidentemente, y tiene jugadores de muy alto nivel que no son de Guipúzcoa, pero es que ese Sanse de Xabi Alonso se reforzó mucho y tenía, yo creo, mucho jugador estrella, es decir, mucho jugador con claro nivel de segunda división, que yo aquí no veo tanto, pero yo creo que a nivel colectivo se ve un equipo que ya viene, yo creo, mucho más rodado. Yo creo que sobre todo los jugadores que estuvieron ya en dinámica del Sanse siendo importantes a final de temporada han llegado muy bien, no solo a nivel individual, sino colectivamente. Se nota que se entienden muy, muy bien. Por ejemplo, el Sanse ha fichado a Kita, pero Anzotegui ha optado por mantener la pareja de centrales que jugó todo el año pasado y es que le está yendo muy bien y al final tiene cierta lógica que manteniendo un poco esos jugadores, ¿no? Por ejemplo, esa zona central de Beitia, Perú Rodríguez y Carbonell, que te hagas un poco sólido en algo que ya ha venido funcionando, digamos. Claro. Sí, no, desde luego. Bueno, Carbonell también es otro nombre que no he mencionado y que llega el año pasado, se hace con la posición. Chaval, fantástico. Fíjate, yo quiero ir poniendo ya nombres sobre la mesa. Carbonell mismo, Astiazarán, que lo sacaba antes, Carrera, Marchal, que sigue con su progresión. En fin, o sea, estamos viendo cómo vamos sacando chavales. Fraga, que Fraga también ya se había consolidado, ¿no? El año pasado, pero es cierto que ya este año en segunda está empezando a demostrar que está llamado en un futuro recalar en el primer equipo como portero de la sub-21 que es. En fin, o sea, vamos viendo cómo ya hay chavales que están sacando la cabeza, que están diciendo, oye, yo de aquí a unos años, Luke Beitia mismamente, ¿no? Puedo estar en ese primer equipo de la Real. Para ti ahora mismo, es decir, si yo te diese un plazo de 1 o 2 años para subir al primer equipo, obviamente esto es fútbol ficción, es muy complicado porque no sabes qué salidas puede haber en el primer equipo, cómo puede pensar Sergio Francisco, pero si tú fueses, digamos, Sergio Francisco, ¿a qué futbolista verías tú del Sanse que digas, a este chaval en 1 o 2 años lo quiero arriba? Lo quiero arriba porque es que es muy bueno. Es una pregunta complicada. A ver, quitando evidentemente a los que están ya en dinámica de primer equipo, ¿no? Rupérez, Mariz Currena, quitando a esos. Yo creo que el gran talento del Sanse, iba a decir polémico, no es que sea polémico, sino que no está siendo protagonista, es Dani Díaz, evidentemente. Y de hecho, por los pocos jugadores que tuvieron algún minuto el año pasado del Sanse, fue uno de los que debutó con Imanol, ¿no? Que hay otros jugadores, como por ejemplo Gotti, que en Liga no debutó. Porque Dios no quiso, básicamente. Efectivamente. Porque poder podía, pero vamos. Y luego así, no mirando tanto rendimiento, sino jugadores que me parecen interesantes, yo creo que Beitia es el que más me gusta de la parcela defensiva, sin duda. Muy de acuerdo. Y luego Carbonell y Astiazarán. Me parecen jugadores súper interesantes. Con Astiazarán tengo un poco, y ahora si queréis lo comentaremos un poco más, a ver qué os está pareciendo a vosotros, porque al final yo lo llevo viendo tiempo y
es distinto porque vas viendo una evolución y yo creía que iba a ir por un lado y está yendo por otro. Pero tú partes desde otro lado, ¿no? Tal vez. Claro, Con él. yo tengo el asterisco, porque la cosa de Lander Astiazarán es que de siempre es un media punta. O sea, media punta, media punta. ¿Qué pasa? Que desde que da el salto al C el año pasado, juega todo de extremo. Y no solo juega todo de extremo, sino que parece extremo. Es un jugador vertical, Sí. que tiene mucha más velocidad de lo que parecía jugando en media punta, que tiene esa chispa de esos primeros metros, aunque luego evidentemente tiene calidad en el último tercio, se nota mucho. Pero yo tengo un poco el asterisco de verlo por dentro, pero yo creo que esos son un poco los jugadores. Carbonell, Astiazarán y Beitia. Un nombre que están sacando mucho a la palestra en el chat y que yo también quiero Lo sacar. hubiese sacado yo, si no. Yo también quiero sacar. Es nuestro nuevo nombre, Mikel ¿no? Rodríguez, que es el nombre de, en este caso, Luis y mío, bastante particular. Somos bastante pesados con Mikel Rodríguez. Entendemos que, en parte, este año obviamente no le vamos a ver el primer equipo porque tiene ya 23 años y si sube al primer equipo automáticamente tiene que llevarse dorsal. Claro, está como, digamos, en su último año, ¿no? De poder dar el salto seguramente, salvo que el Sanse se pueda mantener en segunda. Pero bueno, esto ya lo que decía antes, ¿no? Fútbol ficción. Pero yo quiero preguntarte a ti cómo le ves, porque para mí, desde luego, o sea, si hay alguna salida arriba en el centro del campo, yo no tengo dudas de que le daría la oportunidad a Mikel Rodríguez. Yo tengo, a ver, evidentemente lo primero, hablando de rendimiento, yo de hecho el año pasado en la temporada del Sanse yo le doy el mejor jugador, el MVP a Mikel Rodríguez, me parece el mejor jugador del Sanse el año pasado, ahí con algún jugador, porque evidentemente fue una buena temporada, pero yo se lo di a él. Yo tengo dos problemas principales con él. Uno es que me parece un jugador más de rendimiento que de potencial. Me parece que está rindiendo bien en segunda, en primera ref se paseaba de sobra, pero me parece que sus virtudes no terminan de darle un salto claro a primera división. Me parece un 6-7 en todo, que en primera igual te quedas un poco corto y normalmente es más fácil que des el salto si tienes más virtudes, aunque tengas más defectos. Es decir, ya que destaques más en algo. Efectivamente, que destaques más en algo, que sepas que en primera vayas a dar ese algo, aunque luego te quedes corto en otras zonas, digamos. Y después es un poco la comparativa uno con Marín, porque es un perfil que en el Sanse han sido muy parecidos y que yo creo que en el Sanse ha destacado más Marín. O sea, Marín en el Sanse pero era un sinsentido absoluto. O sea, hacía lo que quería, ¿no? Claro, efectivamente. Y yo creo que eran un poco jugadores parecidos, aunque ahora Marín quizás en el primer equipo parezca otra cosa, pero es en parte lo que es el cambio de categoría, que al final puedes hacer menos cosas. Grande. Al final, claro, el Marín es que en primera ref se iba de 4 jugadores, me acuerdo un gol regateando al portero. Claro, eso en primera división ni lo hemos olido con Marín. Y yo creo que desde ese lado se puede quedar un poco corto. Y después es la posición, porque Mikel Rodríguez también es otro, que ha sido un media puntita toda la vida, media puntita muy fino, muy ligero, maneja bien ambas piernas, pero tanto el año pasado como este en el Sanse es un 8. No. ¿Qué pasa? Que a mí, para la posición de 8 en primera división, me deja dudas. Que es verdad que si hay algún equipo en el que puedas dar ese paso a primera división, siendo un 8 un poco pequeñito, de asociativo, pues probablemente es la Real, que es un equipo que si tienes balón y puedes dominar en campo rival, pues te puede permitir un poco el destacar más en esa faceta asociativa y poder sufrir un poco más sin balón. Vale. Igual para bajar también un poquito el suflé, ¿no, Luis? De Mikel Rodríguez. Bueno. Que nos venimos de arriba muy fácil. Sí, no. A ver, coincido con muchas de las cosas que dice. Lo voy a decir ahora, no sé. Pero Don Tucha le gusta llevarme la contraria a todo lo que digo, aunque no lo parezca, o todo lo que pienso. A veces lo leo y digo, me cago en 10. Para una cosa que digo, que veo, de cómo lo puto. Entonces, sí, a ver, yo Mikel lo veo y además entiendo y comparto un poco lo que dices, pero luego además también digo, joder, pues si el rendimiento está siendo bueno, y lo veremos este año, es que todavía queda, pero si el rendimiento de este año también es bueno en segunda división, significará que tiene potencial de primera, porque si juegas una división, lo haces bien, juegas en una superior, lo haces bien también, el año que viene, pues ya podríamos decir, hostia, pues igual sí que tiene nivel de primera, o se acerca. Eso sí que es verdad que lo que tú dices, y también es verdad que cuando viene el típico jugador que tiene destellos de calidad o cosas más llamativas, pues podemos pensar de él que tiene más potencial que otros, porque si vemos a un extremo que sabe hacer filigranas, pues nos va a parecer mejor que un medio centro que cumple en todo. Yo personalmente sí que me gustan estos jugadores que cumplen en todo. O sea, es que es tan difícil encontrar un jugador completo
que lo que decía y más Anderano, para el medio campo, lo que al final decía yo creo que es lo antes, más que importante. lo estamos viendo con Pablo Marín en el primer equipo mismamente, ¿no? Que está siendo ese chico para todo, al igual que Sergio Gómez lo fue también el año pasado, ¿no? Pues ahora lo está haciendo un poco Pablo Marín, que lo ponen bien de volante creativo, bien de volante destructor, bien a presionar, bien a correr, bien a, o sea, a lo que sea. Y si hace falta sacar un balón debajo de los palos como lo hizo en Valencia, también lo hace. O sea, quiero decir, está siendo un poco ese su perfil, ¿no? Yo por ir cerrando Sí. ya, Bueno, preguntarte... tengo un nombre más que quería Ah, no, preguntar. no, Sí, saca. tontorrón. Muy tontorrón porque para una cosa que hablo en Twitter, yo ya sabes que no hablo mucho en Twitter, esto lo hablamos, don Perú Rodríguez, que creo que no te termina de gustar. Y fue, yo a nivel de números, porque ya sabes lo que hago, a nivel de números, si no fue el mejor de la Real, fue de los mejores. O sea, top 3 tranquilamente. Y este año decías que, bueno, había entendido yo que igual era Quita el titular, que ya veremos cómo avanza la temporada de nuevo, acabamos de empezar. Pero de momento ahí sigue. Y el partido de Zaragoza, según tengo entendido, entre él y Fraga se gana. Sin ellos dos, bueno, sobre todo Fraga, pero bastante importante también Perú. Ayer también hace una asistencia, si no me equivoco. No sé si fue muy importante o si realmente fue un pase y que el otro se lo inventó, no lo sé. Pero no sé, sigue ahí. El rendimiento del año pasado fue excelente, el del anterior también fue excelente. Entonces, un poco como con Mikel, ¿no? El rollo, si temporada a temporada estás haciendo un muy buen rendimiento en cada división que te está tocando, de nuevo veremos esta, pues igual podemos tener algo por ahí. Sí, eso es. Yo creo que es un poco el mismo caso, un caso parecido a lo que pasa con Mikel Rodríguez. Evidentemente, por rendimiento, tanto Beitia como él hicieron, pues es que quizás la mejor pareja de centrales de primera ref el año pasado, o ahí. Y yo creo que este año yo apuntaba más a Quita, no tanto por rendimiento, y al final no lo Sí, conozco. también porque lo traes, Sino, ¿no? Un poco. claro, lo traes y evidentemente le tienes que dar ciertos minutos seguro y lo normal es que se le den. Y luego también que por potencial, digamos, yo creo que le tienes que dar también un poco de cancha. ¿Por qué? Porque me parece un caso similar al de Mikel Rodríguez, que es un poco lo que tú dices. Si rinde bien en segunda, no tiene por qué tener nivel de primera, pero sí puede tener la oportunidad de tener una oportunidad en primera división, ya sea en primer equipo, una cesión o lo que sea, y de ahí ver si tiene nivel, pero es un poco el mismo caso de que es buen rendimiento. Además, los centrales son diferentes a otra posición porque hay un montón de factores mucho menos tangibles, ¿no? Temas de concentración, el hecho de no cometer errores, por ejemplo, que al final es algo difícil de extrapolar, porque dices, no comete errores en primera ref, los cometerá en segunda. Muchas veces son temas de decimales de segundo, de tal, son cosas más difíciles de medir, pero es verdad que yo, por ejemplo, ahí veo, hoy hago un poco mi interpretación entre las condiciones de Beitia y las de Perú, y me gusta un puntito más Beitia, porque lo veo un poco más especial en salida a balón, lo veo un pelín más rápido, pero evidentemente a nivel de rendimiento le está dando mucho al Sanse y además es uno de los capitanes del Sanse, bueno, es el capitán del Sanse y es probablemente el líder en ese sentido. Y yo creo que también Anzoátegui no solo está optando por Perú como tal, sino que está optando por la pareja Perú-Beitia, que también le funcionó en primera red el año pasado. Yo creo que son un poco las dos razones. Sí. A ver, veo igual, y yo creo que coincido contigo, de momento parece que podría ser que el techo de Beitia sea más alto. Si no, o sea, el rendimiento de Perú creo que ha sido mejor que el de Beitia, pero al final Beitia tiene 2 años menos, por lo tanto, no es tanta la diferencia como lo que puede recortar en los próximos 2 años o lo que puede progresar en 2 años, rollo. El Beitia de aquí 2 años puede que sea mejor, o seguramente sea mejor que el Perú de ahora. Pero de cara a esta temporada, ¿crees que a Perú igual lo hemos dado como ya muy por sentado, lo hemos dejado un poco olvidado? Igual tener más importancia esta temporada de lo que podríamos pensar. Ya no hablando en clave del primer equipo, ¿no? De llegar al primer equipo, será capaz de... Que si sigue cumpliendo, puede ser un buen jugador para el primer equipo. Pero ya hablando de segunda división, hablando del Sanse, rollo... Sí. Esa comparativa, ¿cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que le di poca importancia en ese sentido, tanto al rol a nivel vestuario y tal, como a nivel futbolístico, porque yo creo que al final ese tipo de central, como antes comentabas otros jugadores, ¿no? Que te cumplen siempre, yo creo que este tipo de central que es muy seguro, que comete poco error, yo creo que ayer no está del todo bien, pero venía dando un buen rendimiento en las anteriores jornadas, y yo creo que de ahí, de la pareja, yo creo que Anzoátegui en principio va a mantener bastante la línea. De hecho, en las veces que está entrando Quita también probó ayer
en una línea de 3 centrales. No sé si le puede dar continuidad a eso, que a mí me parece interesante, sobre todo porque Balda no deja de ser un extremo reconvertido y Dadie es un extremo reconvertido. Entonces, también puede ser un esquema que te cuadre, aunque es verdad que si tiras mucho de línea de 3 te quedas un poco vendido porque apenas tienes centrales en la recámara, que es un poco el problema. Evidentemente puedes tirar del C, pero no deja de ser tirar de un jugador de tercera ref para un segunda división. claro. Ahora hay más diferencia. Bueno, más diferencia, mucha más diferencia. Claro. Ya por cerrar, voy a decir que mi predicción con Perú, que no lo sé, porque esto también, lo que voy a decir está un poco feo. Pero si sigue así, yo creo que va a ser un jugador que va a estar en el primer equipo y que va a ir teniendo bastantes minutos residuales y que va a ser como esa bala en la recámara de, hostia, me hace falta y siempre va a estar ahí y no va a ser el nivel excelente o el que te pueda llegar a dar John Martín, pero yo creo que va a estar ahí y creo que va a llegar, le tengo esperanzas en que va a llegar y va a tener oportunidades y es eso, igual el potencial lo veo, decía Aritz Elustondo, un poco eso, ¿eh? Sí, el problema con Ahora Perú, Aritz está un poco más... Claro, el problema con Perú Rodríguez viene a ser el mismo que el que comentábamos con Mikel Rodríguez. 23 años, obviamente no puede subir con el primer equipo este año. No digo este año, digo, porque de cara al futuro ya son 24, hay que ver probablemente qué piense el propio club de Perú Rodríguez, ¿no? Porque probablemente, si tú preguntas en la confección futura de la Real, probablemente Beitia parta un peldaño por encima. Que luego, lo que decís, oye, si tú vas cumpliendo partido a partido y vas demostrando, oye, pues igual las previsiones, ¿no? Y las percepciones cambian. Pero bueno, quiero decir, es que esto al final es como todo. Tampoco yo creo que nadie se esperaba que Arambarri siquiera en su momento fuese a debutar con la Real y debutó en Europa y luego acabó yéndose a segunda. Creo que ahora está si no me equivoco, en el Eibar. Quiere decir que nunca se sabe. O sea, en el fútbol encima, sobre todo, que es un deporte así tan mágico y tan bonito en ese sentido, nunca se sabe, la verdad. Yo por ir terminando con Ander, preguntarte un poco, ¿no? ¿Cuál es el techo de este Sanse? ¿Cuál es la expectativa que puedes tener con el equipo respecto a la temporada, ¿no? Porque al final, segunda división es complicado, es muy complicado, es una selva. Ya primera ref lo es, pero ya segunda estás jugando con los mayores, estás jugando con gente que lleva 10 años en la categoría, que se las sabe todas, que son, como se suele decir, muy perrotes, que se las saben, ¿no? Que más hable el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, preguntarte a ti, con lo visto hasta ahora, que ya sé que es una muestra muy pequeña, ¿cómo lo ves, no? ¿Dónde ves acabando al Sanse esta temporada? Ya sé que es complicado, es una pregunta muy, muy global, pero ¿dónde lo verías terminando? ¿Salvándose, no? Sí, a ver, es verdad que normalmente los filiales suelen empezar muy bien, en parte porque hay mucho jugador normalmente de filial que está en dinámica de primer equipo y el primer equipo siempre va un mes antes, entonces estás en dinámica mucho antes. Luego suelen bajar y luego suelen subir otra vez, en parte porque son equipos muy jóvenes que al final durante el año progresan mucho tanto a nivel individual como colectivo. Yo creo que el camino del Sanse va a ser un poco el que estamos viendo. Yo creo que no va a haber mucho cambio en ese sentido. Yo creo que la propuesta se va a mantener. Sí que yo creo que van a tener que ir rotando un poco y dando oportunidades a diferentes jugadores, también por ese tema del potencial del que estábamos hablando, porque yo creo que la Real no puede permitir que un Dani Díaz apenas tenga minutos, por ejemplo. Claro. No digo que tenga que ser titular siempre, evidentemente, y por tema tanto rendimiento como por vestuario, tienes que primar tema de entrenamientos, tienes que primar lo que tú creas que va a aportar más en el partido, pero yo creo que sí que vamos a tener que ver un poco más a estos, pero a nivel de resultados y de juego yo creo que vamos a ver un poco este camino, un Sanse competitivo, que salga a jugar siempre o casi siempre, y que yo creo que el punto, un poco la clave de la temporada no va a estar tanto en mantener el buen juego durante muchas jornadas, sino las jornadas que juegas bien tienes que puntuar y tienes que ganar. El partido de ayer lo tienes que ganar, yo creo. Es verdad que estás jugando bien, has empezado bien y de forma competitiva, pero al final lo normal es que tú contra una Almería pierdas, o seas por lo menos seas inferior en el juego. Pero en los partidos en el que seas superior yo creo que tienes que intentar puntuar sí o sí y de ahí un poco construir la puntuación que te va a llevar a la permanencia.